Nico. Hola, ¿cómo le va, Julio, Iván? Muy buenas tardes. Aquí estamos, donde en minutos más va a estar presente el presidente de la Nación, Mauricio Macri, para cerrar esta jornada del agro que organiza Confederaciones Rurales Argentinas. Más temprano estuvo Miguel Echeverre, el ministro de Agroindustria, y también Miguel Acevedo, habló hace minutos el titular de la UIA. ¿Qué es lo que se está rumoreando? Hay que ver qué pasa cuando el presidente llegue y hable. Bueno, es algún tipo de anuncio en cuanto a las retenciones que está teniendo el agro. Hubo distintos WhatsApp circulando. Lo que dijo Dardo Chiesa, el titular de CRA, es que, bueno, hasta el momento no tiene más que eso. Digo, estas versiones que han circulado vía WhatsApp en cuanto a retenciones, estoy hablando, porque por un lado algunas versiones decían que el presidente iba a anunciar de que iba a quitar parte de retenciones. Otras versiones decían que iban a seguir pagando porque el campo debía poner el hombro en este momento de la Argentina. Bueno, lo cierto que son rumores hasta el momento, pero veremos si el presidente se expresa en ese sentido. También lo que están exigiendo desde el campo es la ley de semillas que está allí en el Congreso. También se especula de que pueda firmarse algún tipo de decreto en cuanto a esta ley que están pidiendo desde los sectores agropecuarios. Bueno, ahora vamos a escuchar la nota con Dardo Chiesa, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas, que va a cerrar esta jornada junto a Macri. Se esperaba en principio que iba a ser a las 7 de la tarde, pero se adelantó esto para las 5:30. El presidente ahora está en la Casa de Rosada, después de su viaje a Córdoba con una reunión de seguimiento, y ya en instantes va a estar llegando al Centro Cultural Néstor Kirchner. Pero lo que le decía recién, hablamos con Dardo Chiesa en cuanto a esto de las retenciones, pero también lo que tiene que ver con la ley de emergencia alimentaria. Ayer recuerdan, bueno, este documento que se firmó, que algunas entidades que pertenecen al campo habían adherido. Después algunas dijeron, allí está Mariana y seguramente va a tener más noticias sobre esto, algunas dijeron que lo apoyaban pero que no lo firmaban. Bueno, esto pasó después de que se conoció el documento. Dardo Chiesa dijo que él no la firmó, obviamente. De hecho, CRA no figura en su documento, que tampoco lo hubiese firmado porque no está de acuerdo con esta ley. Él no cree que este sea el camino, pero también opinó un poco sobre esto de la emergencia alimentaria y del hambre que están pasando las personas. Pero si le parece, entonces escuchamos a Dardo Chiesa hablando de la llegada de Macri y también sobre la ley de emergencia alimentaria. A ver, el presidente está invitado ya hace bastante tiempo y quedó que iba a venir al cierre. Es la tercera vez que nos va a acompañar. Andan circulando WhatsApp y en redes sociales que el presidente haría algún tipo de anuncio. La verdad que expectativa no tengo ninguna, porque la intención de que él esté acá no es más que mostrarle, como hacemos todos los años, un raconto de los puntos que nosotros creemos que debemos mejorar y los desafíos que tenemos como sector. Bueno, la expectativa la generan las redes. Y ustedes vieron cómo funcionan las redes. Pero a no le llegó nada. No, absolutamente nada. Ayer algunos compañeros suyos del campo firmaron por el tema de la ley alimentaria, la urgencia. ¿Ustedes qué opinión tienen al respecto de esto? Mira, la opinión que tengo es que el documento aparece firmando CARVAP, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, de la cual yo fui presidente, y yo estoy en CRAP porque represento a CARVAP. Y CARVAP no firmó, o sea que ya hay una firma apócrifa ahí. Me consta que la Federación Agraria Argentina tampoco firmó. No lo sé de Coninagro porque no pude hablar con el presidente. Me parece que en general plantear como solución de la seguridad alimentaria la emergencia alimentaria a través de una ley es un mecanismo marketinero. ¿Por qué? Porque para que se haga una ley, olvídense este año. Y si hay que asegurar la seguridad alimentaria, hay que asegurarla para ayer. Me parece que a través de una buena resolución de Ejecutivo se puede asegurar. El mecanismo de la ley, tenés que ir a comisiones, dictamen, recinto, reglamentación. Bueno, allí estaba Julia, Iván, la palabra entonces de Dardo Chiesa, un poco esto de la ley de emergencia alimentaria, dando su postura, mientras el presidente de la Nación ya está llegando al Centro Cultural Kirchner. Así a mis espaldas recién pasó la caravana presidencial por Alem, doblando en Corrientes, y va a ingresar por la parte trasera. Pero como le decía entonces, Chiesa hablando un poco de lo que espera en cuanto a esto de las retenciones y después su opinión en cuanto a la ley de emergencia alimentaria, ¿no? Ahora, Nico, bueno, parece que hubo una reunión
cerca de finales de agosto, el mes interminable, el 21 de agosto, entre el presidente Mauricio Macri y la mesa de enlace, en donde pudo haber ocurrido este pedido que vos estás trasladando como un rumor, un posible anuncio el día de hoy. Yo hago una pregunta. Si hay una discusión en este contexto de emergencia alimentaria, que es básicamente que la mesa de los argentinos y las argentinas no sea impagable, no sea prohibitiva, y en el mismo contexto autoridades vinculadas al agro se oponen a la emergencia alimentaria y al mismo tiempo estarían planteando una reducción de la presión tributaria en relación a las retenciones o a los derechos a la exportación, en realidad es un doble daño, porque no solo te opones, sino que además te opones al impuesto que disocia el costo de los alimentos en Argentina respecto del costo de los alimentos afuera. Las retenciones, mal que mal, más allá de su nivel de recaudación fiscal, lo que hacen es disociar el impuesto, disociar el valor de los alimentos. Entonces, a mí me parece que justo en este contexto, bajar retenciones, más allá del costo fiscal, que lo evaluaremos si eventualmente la medida transcurre, lo que tiene es que es un nuevo golpe para el aumento de los alimentos en Argentina. Sí, por eso habrá que esperar a ver si el presidente se expresa en este sentido. Bueno, Darío Chiesa un poco que él daba su opinión de que no estaba de acuerdo y que la ley esta que se está pidiendo que se debate, que se trate y que se apruebe desde ya, o que el gobierno vía decreto la saque. Él obviamente dejó clara su postura de que no estaba de acuerdo con esta. Obviamente siempre el sector del campo, no solo en este último tiempo, sino de hace años, está con esto de las retenciones, de que no creen que sea un impuesto justo. El presidente se ha expresado de esa manera también. Después, obviamente, la realidad lo llevó a tener que aumentar las retenciones y aquellos que tenían cero, volvérsela a incluir. Veremos si esto, más allá de lo que vos decías de una cuestión fiscal, porque hoy el Estado cuánto puede dejar de cobrar. Ya ha dado, después de las PASO, distintas medidas en que es una cuestión fiscal que deja de tener ingresos. Bueno, si anunciaría algo de esto, hay que ver, porque hay gente que no tiene hambre, que tiene mucha hambre, perdón, y vos dejás de cobrar un impuesto vital para la economía argentina. Pero bueno, veremos si el presidente se expresa en este sentido o si se reafirma el otro rumor de que le va a solicitar al campo seguir poniendo el hombro, en este caso por todo el contexto que está viviendo la Argentina. Sí, Nico, tomando algo que decía recién, la sensación que da es que el hombro lo está poniendo la Argentina en su conjunto, más bien no solamente el sector agropecuario, en virtud de lo que comentabas vos. Digo, si estamos hablando y se confirma el día de hoy lo que anticipábamos ayer en este mismo espacio, que es que la semana que viene se va a sesionar en sesión especial para intentar darle media sanción a la ley de emergencia alimentaria. Bueno, por lo menos es discutible y cuestionable la posición del titular de la Confederación de Rurales Argentinas sobre la negativa a debatir una ley de emergencia alimentaria, que después tendrá que tener su recorrido en el Senado, después tendrá que, siempre el Poder Ejecutivo la tiene que reglamentar después, si tiene recorridos administrativos, pero de lo que pudiste recoger por ahí, de lo que pudiste conversar, la posición de quienes están asistiendo en este momento a las jornadas es parecida a la de Dardo Chiesa, ¿o hubo diferencias en relaciones a la ley de emergencia alimentaria? No, mayormente apoyan lo que dice Chiesa. Estaba el titular de la Federación Agraria, sinceramente no le pude consultar porque cuando bajé ya no estaba, pero bueno, según Chiesa, él le aseguró de que no había firmado ese documento. Pero lo que sucedió anoche, y bueno, allí ustedes lo pueden reconfirmar esto, es que después de que salió el comunicado, muchos que lo apoyaban salieron a decir que no, o que lo apoyaban de una forma pero que no lo habían firmado. Entonces quedó medio ahí en el medio, una nebulosa de si lo firmaban o no, si apoyaban esto pero que no era una firma, no era un documento, era un comunicado. Quedó todo ahí medio que no quedó muy claro, pero aquí obviamente la mayor parte de las personas que están no están de acuerdo con esta ley de emergencia alimentaria y que se apruebe, ¿no? Nico, gracias. Hasta luego. ¿Ustedes saben qué edad tiene Munafo? ¿Saben cuántos años? No. Un poquito más que yo, puede tener. ¿Cuánto es jovencísimo? 27 años. 32 años.
Cerca al final vamos a ver la edad de Nicolás Munafó. Es Peter Pan, hizo un pacto con el diablo Munafó. Pero amplíeme, Mariano, lo del comunicado que decía recién Nicolás Munafó a propósito de la incorporación de alguna de las firmas que se habían mencionado. Sí, es interesante lo que marcaba Nicolás, porque ayer estábamos dándole seguimiento y había mucha expectativa en torno de este documento que se debatía en el Centro de Estudios Laborales, un espacio creado al calor del movimiento Evita, pero que sirvió ayer de escenario para que se juntaran miembros de la Pastoral Social de la Iglesia, la Pastoral Evangélica, la Unión Industrial, Coninagro, Federación Agraria. Al menos esa era la convocatoria original. Los movimientos sociales, el Triunvirato de San Cayetano, la CGT, las 2 CTA, etcétera, etcétera, etcétera. Fruto de ese encuentro se dio a conocer un comunicado que era realmente impactante, que señalaba un acuerdo generalizado para exigirle al Gobierno Nacional la emergencia sanitaria y la convocatoria a un acuerdo multisectorial, que no era un tema menor, porque obviamente le marcaba la cancha en algún sentido al Gobierno de cómo debía accionar en el medio de esta crisis social, económica y alimentaria. Pero con el correr de las horas, uno fue a cada una de las instituciones que se supone que había firmado y había bastante estupor. Decía en la Unión Industrial, nosotros no solo no firmamos, sino que no tenemos una participación institucional en esta etapa. Sí es cierto que Miguel Acevedo participó en otras etapas, sí es cierto que Federación Agraria también lo hizo y que en este momento le sacaba el cuerpo a este comunicado, y había estupor de la propia Pastoral Social, porque ellos decían, bueno, nosotros quisimos hacer algo para mostrar de buena voluntad, pero la verdad que una vez que le sacan el cuerpo todas las instituciones, esto lo vamos a dejar como un comunicado, como un enunciado, y lo que aparecían como firmas en realidad lo vamos a presentar como los partícipes de esta mesa por la vida digna y la vivienda. Pero la verdad que fue cercano a un papelón y lo que quedó, después si querés lo desarrollamos, fue la gestión de la CGT, que sí fue mucho más intensa y probablemente con resultados que vamos a charlar en un ratito con la ministra Stanley.